Tema del día, por supuesto, tiene que ver con la decisión de ayer de YPF de hacer una inversión junto a Petronas en Río Negro para, insisto, hacer una inversión de $30.000 millones. Esto claramente es un revés para Axel Kicillof, que originalmente pensaba que allí iba a ir esa inversión, en el puerto de Bahía Blanca. Esto no va a ser así, dio una conferencia hace un rato Kicillof. Básicamente lo que hizo la provincia de Buenos Aires fue no adherir al régimen general de inversiones, el famoso RIGI, que se aprobó dentro de la ley bases, y esto significó, este golpe para la provincia de Buenos Aires. José Luis Espert es diputado nacional de La Libertad Avanza. ¿Qué tal, Espert? Jessica Bossi, el equipo de La Nata los saludan. Muy buen día, Jessica Bossi y equipo. Gran saludo para ustedes, a la producción y a los oyentes. Bien, José Luis, supongo que debe ser también, vos sos bonaerense, imagino que hubieras querido para tu provincia esta inversión. Sí, a ver, en primer lugar, como argentino, antes que bonaerense, estoy muy feliz de que tengamos una inversión de $30.000 millones, con la posibilidad que se amplíe otros $20.000 millones más, por lo menos por el flujo de exportaciones que puede traer. Estamos hablando de que el PBI argentino está en $500.000 millones, podemos llegar a tener entre la inversión de hoy más el flujo de exportaciones un impacto económico de 10 puntos del producto por una sola inversión producto del RIGI. O sea, quiero decirles en primer lugar que es una inversión gigantesca para la Argentina, y la Argentina toda se beneficia de esto. Obviamente, como bonaerense, lamento que no se instale en la provincia de Buenos Aires, donde yo nací, donde vivo, y más cuando las razones son tan pobres que dan vergüenza perderse una inversión, repito, de 10 puntos el producto del país, o sea que para la provincia de Buenos Aires hubiera significado el doble como mínimo, de 20 puntos el producto para la provincia, una provincia que está devastada, destruida, caminos rurales, caminos no rurales, vivienda, parque automotor, la pobreza, la indigencia, la marginalidad. Hubiera sido extraordinaria esta inversión para la provincia. Y el único argumento por el cual esto, en el fondo, esto no está o no se hace en Buenos Aires son las anteojeras ideológicas de un inútil esférico como Kicillof. Inútil porque es inútil por donde uno lo mira, Kicillof. Digo esto con toda contundencia. ¿Por qué esférico? Kicillof nos costó a los argentinos $40.000 millones hasta ahora en juicios perdidos en Nueva York por haber estatizado pésimamente YPF cuando era ministro de Economía, haber estatizado pésimamente Aerolíneas cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, haber alterado el cupón PBI cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, haber pagado de más al Club de París cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, y podría seguir la cuenta, pero la cuenta comprobada son $40.000 millones y ya nos costó de juicios perdidos el señor Kicillof. Por si fuera poco, durante la cuarentena asesina de Alberto Fernández, bancó cada una de las medidas cavernícolas de Alberto Fernández que costaron vidas costó Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y ahora, con argumentos ridículos, no adhiere al RIGI. A ver, para que tengamos... José Luis, ¿para vos fue determinante el tema del RIGI? Es decir, si hubiera adherido Kicillof, ¿la inversión estaría en la provincia de Buenos Aires o no necesariamente? Dudas. No tengas dudas. ¿Sabés por qué? Hay un solo gran motivo para responderte a tu pregunta. El puerto que esta inversión necesita ya está en la provincia de Buenos Aires. Ahora en Río Negro hay que construirlo. O sea, era mucho más económico para la empresa, para la inversión, hacerla en la provincia de Buenos Aires, mucho más rentable. Y las empresas lo que buscan es ganar plata. Esto va a significar más costo. Hay que ver quién se hace cargo de ese costo de construir un puerto donde no lo hay. Así que sin duda, si la provincia de Buenos Aires hubiera adherido al RIGI, esa inversión multimillonaria para el bien de los bonaerenses estaría. Y otra cosa, te agregaría a esta calificación mía, que puede ser dura, de inútil esférico, Kicillof. ¿Por qué esférico? Espere, déjame terminar, porque este chico es un collar de sandías de inutilidad. Él ha creado o pretende crear una empresa de salud bonaerense para atender la emergencia en los municipios cuando tiene 150 ambulancias arrumbadas en el hospital El Dique, en Ensenada, que son para atender la emergencia en los municipios. La emergencia de salud se atiende en el municipio, no se atiende desde la provincia.
y tiene las ambulancias ahí pudriéndose y oxidándose hace más de un año como consecuencia de una licitación. Y ahora me dice que va a aumentar el gasto público creando una empresa. Y encima nos priva a los bonaerenses de esta inversión que representa como mínimo 20 puntos el producto del PB, del Producto Bruto de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere que te diga? Este tipo es un cáncer para la sociedad argentina, por Dios. José Luis, Cecilia Boufret te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Primero, a un punto, porque YPF lo que ha explicado es que la distancia del puerto de Río Negro y la profundidad del calado de ese puerto fueron determinantes y aún más determinantes que el RIGI, aunque por supuesto que el RIGI es clave para el proceso, sobre todo de financiamiento. No sé si no coincidís con eso o si tuviste algún acercamiento a la información técnica de la operación. Ellos dicen que son $600 millones más barato hacer la operación en Río Negro por la distancia, que son 130 o 150 kilómetros menos de gasoducto. Esto es lo políticamente correcto. La realidad es que el RIGI es crítico. Ese es el punto. Es crítico para el financiamiento, sobre todo. Sí, además, un gobernador que con las cosas que hace no brinda ninguna seguridad jurídica hacia adelante. Ninguna seguridad jurídica. En Río Negro vos tenés gente que piensa con la cabeza, no con los pies como Kicillof. ¿Qué querés que te diga? Ahora, esto es políticamente correcto. La realidad es la sumatoria de cosas. Kicillof, además de no heredar al RIGI, es un impresentable, básicamente. Lo otro que te quería preguntar es si tenés conocimiento de alguna otra inversión atractiva que pueda tener que ver con el RIGI, que vaya, que esté interesado, que tenga locación en la provincia de Buenos Aires, que tenga problemas por esta decisión de la provincia de no adherir. No lo sé. Expert, ¿cómo le va? Barbano lo saluda. ¿Cómo le va, Barbano? Buen día. Muy bien. Primero una chanza, porque dijo varias veces que era un estúpido esférico Kicillof y nos gustaría saber dónde viene. Inútil esférico. Pero sí, digo, lo de esférico, para ilustrarlo nomás, le digo, porque me llamó la atención. Pero además le quería preguntar que seriamente que Kicillof dijo que esto es una venganza de Milei. Esto fue las declaraciones que hizo en conferencia de prensa. Pero si el que no adhiere al RIGI es él... No entiendo. ¿Dónde está la venganza del presidente Milei en la decisión de YPF de no invertir? Si el que no adhiere es él. Esper, Gonzalo, le suma lo de Barbano. Ninguna venganza. Si uno es inútil, anticapitalista, antilibre mercado, estas son las consecuencias. Ese es el tema de fondo. Claro, si usted está mal de la cabeza, si usted está mal de la cabeza y piensa el mundo como marxista, como lo piensa Kicillof, claro, usted va a perder todas las inversiones. Ese es el tema de fondo. Pero dijo que no es marxista, que es peronista. ¿Lo escuchó vos y decir mira, pero yo leí la tesis doctoral de Kicillof. Hace una lectura marxista de Keynes. Vos tenés que estar mal de la cabeza. Hace una lectura marxista de Keynes. Más allá, es cierto. Le voy a confesar algo, Esper. Yo fui en la Universidad de Buenos Aires en una cátedra alumna de Kicillof. Y lo que dice, pero él tenía una mirada... el cielo, mi querida Ceci. ¿Aprobaste? Compensa las otras maldades. Aprobé, pero es cierto que era una mirada marxista sobre Keynes, básicamente, que después cambió un poco para que encaje con el perfil dentro del peronismo. Y se afilió hace, no sé, un par de años. Un par de años. Marchita hace 10 minutos. Sí. Esper, más allá de la historia. De nuevo, pero vamos a los temas de fondo. Mejor yo les pongo cosas que son reales, de manera divertida, para no pegarle un corchazo. Pero este muchacho es una verdadera blasfema al sentido común de la Argentina. Kicillof, ¿qué dijo hasta ahora sobre lo que ha pasado en Venezuela? No me quiero ir de tema, vamos a seguir si ustedes quieren en el tema de Pedro. ¿Qué dijo? Nada. O sea, lo de Venezuela, además de que ha sido directamente un genocidio lo que viene ocurriendo en esa sociedad, lo del domingo es un demente como Maduro que te publica un Excel o un Word con lo que quiso poner, que no tiene nada que ver con lo que se votó. O sea, ni siquiera hay fraude. Se publicó lo que quiso ahí. ¿Qué dijo que si lo vetó nada? Un tipo no está bien de la cabeza. Espero en algún momento, no sé si a usted le consta, por ahí no le consta, pero cuesta creer que Kicillof no haya hecho la gestión para adherir al RIGI, para no perderse el proyecto. Cuesta creer, sobre todo cuando todos los planos YPF originarios sitúan el proyecto en Bahía Blanca. O sea, es raro para la historia, como está presentada,
que nadie del gobierno le haya dicho a Kicillof, adhería al RIGI que sale esto para ustedes. No te entiendo, perdón. No, claro, digo más allá de que Kicillof sea, más allá de que Kicillof sea esférico como usted dice. Que sea inútil, como, más allá de que sea como sea, es inútil por donde lo vea. más allá de que usted lo ve inútil, El remate. más allá de que usted lo ve inútil, digo, Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires. Pero chicos, perdón. Espere que le explico. Cuesta creer. Antes de que me hagas la pregunta concreta sobre IPF, chicos, no puede haber duda, pero en serio yo lo digo, como argentino, uno tiene que eyectar como concepto y de la política gente como esta. Nos ha costado 40.000 millones de dólares en juicios perdidos. Ha destruido la salud en la provincia a tal punto que tiene 150 ambulancias que hemos pagado en el país al pedo porque no se usan. Y ahora encima, fruto de sus dislates, la provincia de Buenos Aires se pierde 30.000 millones de dólares. O sea, es el tipo que estuvo aplaudiendo. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con la deuda y el juez Griesa? Este tipo, Kicillof, fue el que no acató un juicio que Argentina perdió como consecuencia de que Argentina violó los contratos de deuda. Y estuvo batiendo el parche de que estaba bárbaro lo que estaba haciendo. Nos perdimos 40.000 millones de dólares de reservas. Se fumó eso Cristina Kirchner entre sus dos mandatos por culpa de este inútil. O sea que siguió siendo inútil. Sabía que lo iba a perder, podría haber torcido la historia, podría haber adherido al RIGI, y usted dice que por su inutilidad y por su torpeza. Porque no está bien de la cabeza este tipo, no está bien de la cabeza. Un tipo que hace una lectura marxista de Keynes, no está bien de la cabeza. un tipo que decide de manera deliberada no acatar un fallo de una justicia que falló en contra por violar contrato. ¿Cómo no va a acatar el fallo en un vos vas a juicio? Si perdés el juicio tenés que acatar el fallo. ¿Cómo no va a acatar el fallo? Eso nos costó, durante el segundo gobierno en particular de la señora Cristina Kirchner, que el Banco Central perdiera 40.000 millones de dólares de reserva. Agregale los 40.000 millones de dólares de juicios perdidos por culpa para Kicillof, que no tienen nada que ver con los 40.000 millones de dólares de reserva que perdimos. Después Macri tuvo que devaluar. Ahora, ¿cómo vamos a pagar los 40.000 millones de dólares que hemos perdido por este inútil? Ahora los bonaerenses nos perdemos 30.000 millones de dólares. Chicos, Kicillof nos costó casi 100.000 millones de dólares. O sea, en su momento es medio PBI eso. Es tremendo, sí. No, y además sumo algo de información, que es que apenas vio esta situación el gobernador de Río Negro, Bereltinec, que apoyó muchas de las medidas de Alberto Fernández y anteriormente de Cristina Kirchner y demás, levantó la mano y dijo, vengan acá, y fue el primero en aprobar el RIGI. Pero está perfecto, porque eso es pensar en la gente. Los políticos no tenemos razón de ser si no estamos al servicio de la gente. Y como ha actuado el gobernador de Río Negro, después de haber apoyado lo que haya querido el kirchnerismo, está perfecto lo que hizo, porque esa inversión va a provocar un boom de actividad económica en Río Negro. Y la actividad económica es la que beneficia a la gente, es más trabajo, más empleo, más salario, menos pobreza, menos planes. Está todo bien lo que hizo el gobernador de Río Negro con el caso del RIGI. Yo si hubiera sido gobernador de la provincia que sea, también lo haría. Es como cuando vino la Pfizer a la Argentina. Yo recuerdo cuando vino la Pfizer a la Argentina, que era la salvación para miles de personas en Argentina. Alberto Fernández y Kicillof se pusieron a divagar, a ver si por cuestiones geopolíticas, por el acercamiento que teníamos en ese momento con Rusia y China, no convenía la Pfizer. Flaco, se murió gente por culpa de eso. Kicillof es responsable de haber matado gente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Este tipo está mal de la cara, hay que internarlo directamente. De las inversiones que se empezaron a anunciar que van a venir, esta de YPF Petronas es enorme, es grande, también es a mediano y largo plazo. ¿Vos crees, porque yo noto mucho optimismo en el gobierno, crees que estas inversiones se van a empezar a reflejar en la actividad económica en esta segunda mitad del año, o todavía hay que esperar, o eventualmente son grandes inversiones que no van a motorizar demasiado la cuestión del empleo, de la actividad interna, del consumo? No, estas inversiones no te van a pegar en esta segunda parte del año que ha comenzado en julio. Te van a empezar a pegar favorablemente cuando empiecen a realizarse a partir del año que viene, y te van a empezar a pegar más todavía en el 2026.
La actividad económica está creciendo ahora como consecuencia de que se derrumbó la tasa de inflación, el capital de las empresas empieza a valer algo y los salarios reales empiezan a valer algo, por lo tanto empieza a haber un poco más de consumo, empieza a haber un poco más de actividad. Ese es el motivo por el cual hoy ya se está recuperando. El derrumbe en la tasa de inflación es reactivante. Obviamente que luego, cuando vengan estas inversiones, la recuperación se va a poder hacer más sostenible y va a poder convertirse en crecimiento. A ver, en Argentina el crecimiento va a venir sí o sí sobre bases sólidas, porque lo que el gobierno del presidente Milei está haciendo es hacer las cosas que se hacen en los países donde la gente vive bien. No nos puede ir mal si hacemos lo que está comprobado que funciona. En Argentina todo ha funcionado mal, pero porque siempre hicimos todo al revés de lo que hace el mundo. A ver, en el mundo, los estados no transforman en esclavos impositivos a sus ciudadanos. Gastan de manera prudente y por lo tanto recaudan de manera prudente. No, acá lo que estamos en blanco somos esclavos impositivos directamente. En el mundo no hay sindigarcas como acá, que se cagan en los trabajadores, por eso sindigarca. En el mundo vos tenés sindicalistas que viven del laburo, no como acá, que son jeque árabe dentro de la empresa, los miembros de la Convención Gremial Interna, viven de por vida en sus sillones de secretarios generales, nacen como secretarios generales y mueren como secretarios generales. Las empresas en los países donde la gente vive bien compiten con el mundo. No, a nosotros nos vendieron el pescado podrido de la sustitución de importaciones. En el mundo, usted nos revienta al sector más eficiente que tiene la economía, como el agro, a retenciones como acá. Bueno, el gobierno del presidente Milei se ha fijado toda esa agenda del sentido común, así que nos va a ir bien. No va a ir bien a la, José Luis, o a la corta. Todas estas inversiones que se anuncian con el RIGI y demás, ¿cuánto dependen de que se abra el cepo? A ver, ¿sabes por qué se hacen estas inversiones? Porque las empresas saben que el cepo se va a terminar. Saben porque el gobierno del presidente Milei va a la más absoluta libertad de todo. De todo, y el cepo es una cosa absolutamente reñida contra la libertad, que la libertad para el mundo civilizado, para el mundo de la gente que vive bien, es buena para la gente, no es buena para los poderosos. La libertad es buena en sí mismo para todo el mundo. Y por lo tanto el cepo se va a eliminar. Estamos discutiendo si se elimina mañana o pasado. Que se elimine. ¿Cómo? ¿Crees que se va a eliminar este año? ¿Cuán importante es vos para la reactivación de la economía que se abra el cepo? No, ¿cuándo se va a abrir? No lo sé, eso es una decisión del ministro de Economía, el Toto Caputo, así que eso no me corresponde a mí responderlo, pero sí te digo que acá hay un gobierno que va a eliminar el cepo, no hay duda que lo va a eliminar. Es más, con el tiempo se va a terminar con otra cosa arcaica, que es que el exportador, que es el dueño de la divisa, porque es el tipo que estuvo laburando el campo o el campo de petróleo o haciendo una inversión en minería, que desaparezca la obligación de liquidar la divisa. O sea que la única obligación que haya para el exportador es pagar sus impuestos, no ingresar la divisa. La divisa es su esfuerzo, es su plata, es su dinero. Hay que darle la libertad para que haga lo que quiera con eso. Eso también se va a terminar junto con el cepo. Todas esas cosas amorfas que han hecho de la Argentina una villa miseria, se van a terminar, tarde o temprano se terminan. Simplemente se va viendo una secuencia en función de la prudencia para eliminar el cepo con las reservas que uno tiene. El cepo se está eliminando de a poquito, por ejemplo. Digo, para aquellos que dicen que hay que eliminar el cepo ahora, yo les recuerdo que a principio de año se pagaba el 15% de las importaciones, hoy se está pagando el 85% de las importaciones. Otra cosa, la regularización de activos, el llamado blanqueo, cuando vos vas a la reglamentación, y esto hay que decirlo, sale gratis para el que quiere blanquear en los hechos. O sea, la ley fija que es gratuito hasta $100.000, pero vos vas a la reglamentación, la cantidad de facilidades que hay para invertir en X cosa, tal otra, te sale gratis el blanqueo. Entonces, no hay duda que vamos a normalizar todo, no hay duda. Y la última, José Luis, tiene que ver con una cuestión que se va a venir pronto y te va a tocar, que es el presupuesto.
Ya estamos prácticamente en agosto, septiembre es cuando se envía formalmente. Hubo un anticipo que ya envió el Ministerio de Economía. ¿Cómo ves que va a ser el tratamiento del presupuesto? No sé si contendrá, el impuesto país se termina en diciembre, no sé si va a contemplar una prórroga o no. Y eventualmente, ¿cómo ves el tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el clima de concordia me parece que no está tan bien? Bueno, sobre el impuesto país, a ver, el impuesto país fue creado por ley en diciembre de 2019, se apenas asume Alberto Fernández, y ese impuesto se creó por 5 años. Ese impuesto fenece en diciembre de 2024 y el presidente Milei ya ha dicho claramente, en cuanto lugar le ha tocado hablar sobre ese tema, que él no va a pedir ninguna prórroga del impuesto país. Y en ese sentido yo diría, este hecho es histórico. Debe ser la primera vez en décadas que un presidente respeta lo que dice una ley que crea un impuesto. Se termina el impuesto país porque la ley que lo creó dice que dura 5 años. No va a ser el caso del impuesto al cheque, que nació en 2001 de manera transitoria, no recuerdo exactamente por qué cantidad de tiempo, y hoy, 25 años después, lo tenemos el impuesto al cheque todavía. Eso no lo va a hacer Milei, no lo va a hacer Milei con el impuesto país. E impuesto a bienes personales también. Tenía una cierta duración, se creó allá en los 90, 30 años después todavía lo seguimos teniendo. No, Milei va a ser de los primeros, sino el único presidente que cumple con una letra de la ley que dice que un impuesto se termina. ¿Se termina el impuesto al cheque? No, el impuesto país. Está bien, está bien. ¿Qué dije, impuesto al cheque yo? No, venías hablando del impuesto país que vence y me quedé, después mencionaste el impuesto al cheque y por eso quería tener la precisión. No. A ver, el impuesto al cheque se va a eliminar apenas tengamos superávit fiscal para poder comernos el superávit fiscal eliminando impuestos, no solo el cheque, sino retenciones y todo otro impuesto distorsivo, pero lo primero que tenemos que tener para poder eliminar impuestos para siempre, no de manera transitoria como ha ocurrido en otras oportunidades, es tener el superávit fiscal para comértelo bajando impuestos, no haciendo más déficit fiscal que genere inflación, que es el peor impuesto que pueden tener los pobres. Y sobre el presupuesto, mirá, habrá que dar la discusión que haya que dar, pero el informe de avance que vos nombrabas antes, Jessica, que ya presentó el Ministerio de Economía, el gobierno, lo que dice es que, obviamente, el déficit cero es, a ver, para el gobierno de Milei o por cualquier gobierno liberal en Argentina, el déficit cero es como el aire que respirás. Ni hablemos de déficit cero, o sea, ya está, es un dato eso. No hay duda que va a venir un presupuesto con déficit cero como muy malo, a lo mejor viene con superávit. Pero eso es una pauta inamovible, déficit cero. Y luego, ya lo dijo el informe de avance, las prioridades de gasto para el año 2025 van a ser seguridad y defensa, se va a seguir bajando el gasto en la desintermediación de los planes sociales, y en el resto del gasto público también se va a seguir siendo muy, muy duro. Como corresponde para mantener el déficit cero, ojo, la eliminación del impuesto país, insisto, algo histórico porque debe ser de la primera vez que un presidente cumple con lo que dice una ley que elimina el impuesto, ¿no? Cuesta 1.2 del producto, es muchísimo dinero, sí. Eso va a requerir de ajuste del gasto. O sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Qué quiero decir con esto? A nosotros nos encanta el déficit cero. Ahora, como vamos a cumplir con la ley también, porque nos encanta bajar impuestos, el ajuste va a tener que venir por el lado del gasto, sin duda. Clarísimo. Gracias, José Luis, por la comunicación. Por nada, un placer, muy buen día. Gracias. Abrazo. José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza, contundente en todos los temas. Muy buena